Biblia y el Catecismo, ¿no? Que son dos documentos, el libro, la Biblia, el documento del Catecismo, importantísimos para la fe católica y que muchas veces no son tenidos tan en cuenta, ¿no? Que definen de alguna manera nuestra fe. Quiero agradecer especialmente a Fernando por la invitación y decirle, bueno, aunque no los conozco de la lejanía, siempre los tengo en mis oraciones, ¿no? Ya en mi lista de oraciones, que se imaginarán que son muchos, están también ustedes, ¿no? Bien. No sé si, bueno, yo no necesito que me compartir, simplemente aquí voy a transmitir, ¿no? Entonces, lo que sí les pido es apagar los micrófonos para que no haya ninguna interrupción y ya lo demás que fluya. Bueno, para leer la Biblia y el Catecismo, en realidad, creo que mi charla o mi exposición se podría reducir a lean, ¿no? No creo que no hay más. Vayamos a leer, porque por más que nosotros expongamos la importancia, la vitalidad de estos escritos para nuestra vida de fe, para nuestro crecimiento, y ¿no? Ponemos la grandeza, las bondades, los beneficios, los efectos, etcétera, y no vamos a leer, entonces estamos llenando de conocimientos con los que el Señor al final incluso nos juzgará, porque te va a decir, tú sabías y no lo hiciste, ¿no? Por muchas cosas que nosotros conocemos y no practicamos. Entonces, básicamente, lo primero y lo último que voy a decir es eso. O sea, si ¿cómo leer la Biblia? ¿Cómo leer el Catecismo? Pues abrirlos y leerlos, ¿no? Yo creo que todos tienen Biblia, no sé si todos tendrán Catecismo, pero ahora los teléfonos, los medios electrónicos nos permiten tener todo virtual. Entonces, hay varias aplicaciones de la Biblia en todos los idiomas, todas las versiones, habidas y por haber, y también acerca del catecismo, ¿no? Vamos a encontrar en internet también abundante material, en YouTube, en las redes sociales, en las páginas católicas, abundante material sobre estos temas. Entonces, creo que una de las grandes notas de nuestro tiempo es que tenemos todas las herramientas y no podemos decir que no las tuvimos, porque de repente cuando éramos pequeños, cuando no existía internet, ni teléfono, ni tablet, y todo lo aprendíamos de los libros que teníamos en el colegio, en casa, en la biblioteca o en los amigos, hay una diferencia abismal. Hoy día sí tenemos literalmente en la palma de la mano toda la información y no tenemos excusa ya más que la flojera o el desánimo, el desinterés para no leer pues la Biblia fundamentalmente, ¿no? Entonces, quiero remitirme a textos que precisamente están en el Catecismo acerca de la Escritura, ¿no? Y una de las grandes verdades que nosotros tenemos es que el Catecismo no es un libro que sea obligatorio o que contenga porque sea palabra de Dios, pero el Catecismo contiene prácticamente los textos más importantes de la Escritura y quien lee el Catecismo ha leído prácticamente los temas más importantes que están en la Biblia y la Iglesia Católica sostiene también en la tradición y enseña en el magisterio. Entonces, vamos a remitirnos qué es lo que dice el Catecismo también acerca de la Biblia y algunas formas en las que nosotros podemos acercarnos a la Escritura, ¿no? Nosotros, junto con otras confesiones cristianas, ¿no? Definir a los cristianos en general, dicho sea de paso, nuestros hermanos separados que se llaman cristianos, y a veces nosotros lo decimos, ¿no? Los cristianos son evangélicos, protestantes, testigos de Jehová, mormones, etcétera. Nosotros tenemos el título de cristianos desde el comienzo, ¿no? En la Biblia aparece como en Antioquía se nos llamó por primera vez cristianos, ¿no? La Iglesia Católica existe desde Cristo, ellos existen como iglesia oficialmente desde el siglo XVI, XVII y en adelante. Entonces, en general, el cristiano, si podemos encontrar una coincidencia en todas las confesiones que se denominan cristianas, es aquel que cree que en la Santísima Trinidad y que la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Verbo, se hizo carne, ¿no? Eso somos los cristianos. Básicamente eso es lo que creemos en general. Por eso incluso los testigos de Jehová y los mormones no son considerados dentro de esta definición. Pero nosotros tenemos que leer la Biblia
como tenemos un documento en común, ¿no? A ver, un segundito esto. Ya. Tenemos un documento común, tenemos que leerlos definitivamente en una mentalidad católica, ¿no? Hay una mentalidad específicamente católica. Lamentablemente el día de hoy, incluso entre muchos católicos, se considera que las religiones son iguales, ¿no? Se ha aplanado el concepto de fe y podemos pensar superficialmente que todas las religiones van a su mismo objetivo, un mismo fin, adoran al mismo Dios. Y eso no es verdad, ¿no? Y por sentido común, ¿no? Si yo, que soy una persona que busca el bien, la verdad, etcétera, estoy en la Iglesia Católica, tengo que tener un concepto de mi propia iglesia como la mejor, ¿no? Porque sería absurdo decir que mi iglesia es igual que la otra, entonces yo debería estar saltando de una para otra y no quedarme solamente en una, porque sería, repito, absurdo si todo es lo mismo, ¿no? Entonces yo tengo que defender mi fe y tengo que también enseñarle, porque para mí es la fe, ¿no? El catolicismo se define con exclusividad. Las notas de la iglesia son una, santa, católica y apostólica, ¿no? Y no hay, o no debería haber en nuestra mente, pues un concepto de todas las religiones aplanadas, ¿no? Si comparamos nomás con el mundo musulmán, vamos a encontrar pues que hay dioses diametralmente opuestos, ¿no? El Dios musulmán, el Dios de esta profesión de fe, es un Dios un poco caprichoso. No hay coherencia interna o lógica en sus acciones. Desde ahí nomás ya tenemos un concepto de Dios distinto. Pero bueno, ¿cómo nosotros los católicos leemos la Biblia, ¿no? En primer lugar, el catecismo, en el número 105, nos dice que hay una cuota de inspiración y de verdad, ¿no? Vamos a leer aquí lo que dice, ¿no? Número 105 del catecismo. Dios es el autor de la Sagrada Escritura. Las verdades reveladas por Dios que se contienen y manifiestan en la Sagrada Escritura se consignaron por inspiración del Espíritu Santo, ¿no? El tema de inspiración es importante en la Sagrada Escritura porque alguno podría decir, pero es un libro escrito por seres humanos. Entonces, ¿por qué yo tengo que obedecer o guiarme por un libro que ha escrito gente como yo? De hecho, los personajes de la Biblia que aparecen allí justamente en libros que ellos mismos han escrito o han redactado, son pecadores y son grandes pecadores, ¿no? Muchos de ellos. Entonces, ¿por qué yo tendría que basarme en un libro escrito por seres humanos? En último término, podría decir, bueno, es una guía, es una sugerencia, pero no me ata, no me obliga, no es algo que a mí me impulse o me exhorte o me exija, ¿no? Entonces hay una inspiración de Dios, el Espíritu Santo en concreto, que ha puesto en la mente de los autores de la Biblia, o los denominados agiógrafos, ¿no? Todo esto que nosotros vemos contenido en la Sagrada Escritura. No es un libro solamente humano. Por supuesto que es humano, porque corresponde a épocas, lenguajes, culturas distintas. Pero la inspiración, el autor detrás de la cortina es Dios. Por lo tanto, para mí es un libro sagrado. Es la palabra de un Dios al que yo adoro y que tiene algo que decirme y que no puedo yo obviar o sacar de mi vida, ¿no? No es solamente una sugerencia. Y el tema de la verdad, que es uno de los grandes problemas del mundo actual, ¿no? Lo que muchos pensadores denominan como una sociedad, un mundo del pensamiento débil, ¿no? Es un pensamiento frágil, es un pensamiento que ya no se basa en la verdad, que ya no busca la verdad, que lo único que se conforma, ni siquiera debemos de buscar, que se conforma con la verdad personal. Tengo mi verdad, no me importa si se aplica a otros o no, no me importa si a otros les molesta o les alegra, yo tengo mi verdad y vivo con eso. Vivimos en un mundo así. Y ya no se busca la verdad absoluta. Existe en principio la verdad absoluta. Existe una verdad que yo puedo señalar y decir, esta es una verdad válida para todos los seres humanos, esta verdad es una expresión de la realidad, ¿no? En conjunto, objetiva, sin entrar en lo subjetivo, lo personal.
la Biblia nos habla de esta verdad, ¿no? Que incluso en el Nuevo Testamento encontramos que Jesucristo se autodenomina camino, verdad y vida. No es casual que la palabra verdad se encuentre muchas veces en la Escritura y que se transmita de esa manera, ¿no? No son medias verdades, ni verdades subjetivas, ni verdades a medias o personales, subjetivas, sino que ilumina acerca de verdades importantes, no solo para los creyentes, ojo, sino para todos los seres humanos, ¿no? Luego, el catecismo a partir del 109 nos habla de la interpretación. Este es un gran tema que, que surge no solamente entre las distintas confesiones, hasta el siglo XVI, la interpretación de la Biblia era única, ¿no? Había solo la Iglesia Católica existía, y existía lo que se denomina pues también el magisterio de la Iglesia, ¿no? La Iglesia es maestra, enseña, es profesora, es guía acerca del camino de Dios. Entonces, pero a partir del siglo XVI con Lutero empieza ya un camino de interpretación personal. Él tiene su propia interpretación de la Biblia. Y a partir de un movimiento grande, político, más político que religioso, comienzan a surgir distintas. A partir de Lutero surge también ya luego el anglicanismo y todos estos grupos que poco a poco han ido poblando distintas regiones de la tierra, ¿no? Entonces, ¿cómo interpretar la Biblia? Porque claro, a mí un texto me dice, Jesucristo dice, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. ¿Realmente quiso decir eso Jesucristo? ¿O en realidad utilizó un lenguaje simbólico? ¿O expresó algo que en su tiempo fue válido, pero no para nosotros? ¿Quiso realmente, nosotros tenemos que entender realmente que eso es literal? ¿No? Y cuando Jesucristo dice, si tu mano te hace pecar, córtatela, tenemos que interpretar que efectivamente tenemos que quedar mancos cada vez que nuestra mano nos hace pecar. ¿Cuál es la verdadera interpretación? Y aquí vamos a entrar en un mundo, en un multiverso, ¿no? Ahora está de moda esta palabra, ¿no? Esta realidad de interpretaciones. Y por eso vamos a encontrar tantas iglesias como formas de pensar existen en la mente de cada ser humano. En Estados Unidos son decenas de miles las confesiones religiosas y vamos a encontrar una iglesia prácticamente en cada esquina, por cada quien interpreta a su manera. El catecismo nos dice lo siguiente. En la Sagrada Escritura Dios habla al hombre de la manera de los hombres. Tanto para interpretar bien la Escritura es preciso estar atento a lo que los autores humanos quisieron verdaderamente afirmar y a lo que Dios quiso manifestarnos mediante sus palabras, ¿no? Para nosotros interpretar un texto como, por ejemplo, la Ilíada o la Odisea, tendríamos que tratar de entrar en la mente del autor, ¿no? O alguna obra de Shakespeare, o alguna obra, no sé, de Marx. Tendríamos nosotros que entrar a la mente del autor, lograr comprender su contexto, su mentalidad, su lenguaje, su vida personal, las marcas que estuvieron en su vida para tratar de captar, ¿no? Evidentemente, en un texto vamos a encontrar muchas interpretaciones. ¿Quién puede conocer, por ejemplo, realmente a Jonás? ¿No? No se nos dice mucho de él y es muy difícil incluso encontrar si este supuesto autor de ese libro que está en la Biblia existió o no. Si ya está en duda su existencia en este mundo, ¿cómo podemos nosotros interpretar lo que él quiso decir? Aquí entra en juego la acción del Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo, que es maestro de la verdad y que según el Señor que nos dice, nos va a enseñar toda la verdad, es aquel que nos ayude a interpretar. Bajo la luz del Espíritu Santo nosotros vamos a lograr una correcta interpretación. Y sin él nos perderemos en el universo, en el bosque de las distintas confesiones. Pero hay unos criterios que nos da también el catecismo, y que se basa el catecismo, no es invención del catecismo, el catecismo lo recoge también de la tradición, que es este conjunto de enseñanzas que vivas, que permanecen desde las primeras épocas del cristianismo, ¿no? ¿Qué nos dice el catecismo? Primero, prestar una gran atención al contenido y a la unidad de toda la escritura. La escritura es una unidad. Yo no puedo leer
el Génesis si no conozco a Cristo. Estamos hablando Antiguo o Nuevo Testamento. Yo no puedo entender del todo la pasión de Cristo si no si no encuentro a Isaías y lo leo. Yo no puedo entender del todo qué es lo que me quiso decir Juan en el Apocalipsis si, por ejemplo, yo no conozco el libro de Daniel. Hay una unidad, ¿no? Hay una coherencia interna que nos llama a leer la Biblia no solamente por pasajes, que es lo que suelen hacer muchos hermanos separados, ¿no? Dice, Dios prohíbe construirse imágenes de lo que hay en la tierra, lo que hay en el cielo, ¿no? Entonces, si yo veo ese texto y digo, Dios me está prohibiendo esto, ¿no? Hay otros pasajes donde también el Señor dice que los niños varones se circuncidarán. O cuando nos dice hay que presentarse en el templo, uno dice, entonces, ¿cuáles son las verdades? ¿Cuáles son los momentos? Ya, ¿cómo nosotros descubrimos esto? Leyendo toda la Biblia. Cada pasaje tiene que estar iluminado por todos los demás pasajes, ¿no? Es un tema importante en la interpretación de la Escritura. Y debe leerse en la tradición viva de toda la Iglesia, ¿no? Esto nos dice también el Catecismo. El número 113. Leer la Escritura en la tradición viva de toda la Iglesia. Según un adagio de los padres, acá se refiere a los padres apostólicos, los padres de la Iglesia, que son estos sabios y santos que aparecieron al comienzo en la cristiandad, ¿no? La Sagrada Escritura está más en el corazón de la Iglesia que en la materialidad de los libros escritos. Es una afirmación curiosa, ¿no? Porque para nosotros la Biblia, ¿no? Dice, la Sagrada Escritura está más en el corazón de la Iglesia que en la materialidad de los escritos. La Biblia no puede leerse solamente yendo a los textos. También tenemos que ver todo este conjunto de enseñanzas que rodearon los orígenes de la Biblia y que lo han orientado a lo largo de los siglos. Eso es una gran diferencia con los hermanos separados que dicen la sola Escritura. Para los católicos no es suficiente con leer la Escritura directamente, interpretar tú lo que quiere decir, sino que tiene que estar a la luz de estos grandes pensadores de la tradición de la Iglesia que el Espíritu Santo también inspira. Y lo tercero que nos dice el Catecismo es estar atentos a lo que se denomina la analogía de la fe. ¿Qué quiere decir esto? El número 114 del Catecismo. Por analogía de la fe, entendemos la cohesión de las verdades de la fe entre sí y en el proyecto total de la revelación. Podemos entender las verdades de fe como un gran edificio compuesto por ladrillos, por cemento, por todo lo que está compuesto, ¿no? Si yo quito algo a este castillo construido, ¿no? O más podría estar reflejado por un castillo naipes, si yo quito una de estas cartas, entonces todo el edificio se cae. Tiene que haber una coherencia interna, tiene que haber una relación lógica, espiritual, entre las verdades de la fe. Yo no puedo negar así abiertamente la maternidad divina de María, ¿no? Sin negar que Jesucristo es a la vez hombre y Dios. Los dogmas marianos tienen más que ver con Jesucristo que con María. Si nosotros hemos llegado a esas conclusiones por la obediencia de la fe, es porque hay una cohesión entre las verdades. Yo no puedo alegremente quitar algo y decir, yo no creo en el Papa. ¿No? Para mí el Papa es solamente un ser humano y yo porque tengo que obedecer lo que él habla, como se dice técnicamente, ex cátedra, ¿no? Enseñando oficialmente algo sobre moral o fe. Yo no puedo decir, a mí no me da la gana de obedecer, yo obedezco a Cristo y no al Papa o a la Iglesia. Entonces ahí hay una falta de coherencia interna. La analogía de la fe nos pide que veamos las verdades que se contienen en la Escritura como un conjunto, que yo no puedo simplemente disgregar. De ahí viene la palabra secta, ¿no? Secta es seccionar, apartar, sacar de el tronco principal, que es lo que hacen nuestros hermanos separados. Para ellos, o sea, la forma racional de objetar a estas confesiones es a través de la analogía de la fe. Para Lutero, el tema de la analogía de la fe era un aspecto diabólico. Pues claro, porque como él veía que sus verdades inconexas no podían sobrevivir, ¿no? Si las tratamos de unir y crear un conjunto, condenaba esta visión de la Iglesia que hasta el día de hoy se mantiene.
¿Qué más? El catecismo nos habla de los sentidos de la escritura. Para yo leer la Biblia, tengo que saber, conocer que hay varios sentidos que yo tengo que tener en cuenta, ¿no? Está el sentido literal, ¿no? Dice el catecismo número 116. El sentido literal es el sentido significado por las palabras de la escritura y descubierto por la exégesis que sigue las reglas de la justa interpretación. La exégesis es la interpretación de la Biblia, no es una palabra técnica para decir la, la, la interpretación, ¿no? Cómo yo interpreto. Entonces, el sentido literal es que efectivamente las cosas que nosotros vemos, escuchamos o leemos de la Biblia, realmente son tal cual, ¿no? Evidentemente, aquí tenemos que recurrir a los otros sentidos, pero cuando nosotros vemos el sentido literal, no se refiere solamente a una cuestión a cumplir a rajatabla entre blanco y negro, no se está refiriendo a eso. Cuando el Señor dice, si tu mano te hace pecar, si tu ojo te hace pecar, quítatelo. Evidentemente el sentido literal aquí no se aplica en que tenemos que hacer eso, porque todos estaríamos ciegos. Seguramente la gran mayoría de nosotros hemos pecado con nuestros ojos, ¿no? Lo que te está pidiendo el Señor aquí es que descubrir lo literal de esto es que hay un trasfondo, ¿no? También de radicalidad, ¿no? Lo que está tratando de enseñar aquí el Señor no es el sentido específico que te dice ahí, sino que lo que te enseña detrás de esto que es que hay una radicalidad en el cumplimiento de los mandamientos de Dios y no puedes tú alegremente pecar sin que haya consecuencias radicales, ¿no? Por eso están los otros sentidos, ¿no? Vamos a encontrar también el sentido espiritual, ¿no? En el sentido espiritual, ¿no? Dice el catecismo, gracias a la unidad del designio de Dios, no solamente el texto de la Escritura, sino también las realidades y los acontecimientos del que habla pueden ser signos. Signos significan algo. El sentido alegórico, ¿no? Podemos adquirir una comprensión más profunda de los acontecimientos reconociendo su significación en Cristo, ¿no? La Biblia en muchos pasajes se va a referir a Cristo. De hecho, los personajes que nosotros encontramos desde Adán, pasando por Abraham, por Moisés, por David, por Jacob, etcétera, son personajes que tienen una relación directa con Cristo. No podemos leer nosotros la escritura del Antiguo Testamento sin referirnos a Cristo. La Biblia estaría incompleta sin el Nuevo Testamento, sin la venida de Cristo. Ese sentido alegórico que nos remite a Cristo, ¿no? El sentido moral. Los acontecimientos narrados en la Escritura pueden conducirnos a un obrar justo. Fueron escritos para nuestra instrucción, ¿no? Entonces, la Biblia también, si bien es cierto, no es un tratado de moral, pero pueden deducirse varias enseñanzas morales a partir de las enseñanzas de fe. Cuando el Señor habla de los mandamientos, de ahí se pueden aplicar en el contexto en el que yo vivo, en mi vida personal, todo lo que implica en mi vida ética, en mi vida moral, ¿no? Entonces, hay un sentido también moral. Y el último sentido del que nos habla el catecismo es el sentido anagógico. Podemos ver realidades y acontecimientos en su significación eterna, que nos conduce hacia nuestra patria, en griego anagoge. Y así la iglesia en la tierra es signo de la Jerusalén celeste, ¿no? Hay muchos pasajes en la Escritura que nos hablan de la vida futura. Mucho en el Antiguo Testamento, muchísimo más en el Nuevo Testamento. Entonces, para leer la Biblia también tenemos que tener en cuenta estos sentidos que en conjunto nos iluminan para poder entender la Escritura. Y uno de los elementos que tenemos que tener también en cuenta para la lectura de esta Biblia, la Biblia, es lo que nos dice el catecismo a partir del número 120, el canon de la Escritura, ¿no? El canon se refiere a los documentos oficiales, ¿no? Canon significa regla, significa medida, significa también de alguna manera rectitud, ¿no? Que tiene que ver con la verdad. Y el canon de la escritura es básicamente los libros aceptados por la Iglesia. Por eso hay una gran interrelación entre Sagrada Escritura y Sagrada Tradición. Así lo denomina el catecismo, ¿no? Sagrada Escritura y Sagrada Tradición. Así dice el número 120. La tradición apostólica hizo discernir a la Iglesia qué escritos constituyen la lista de los libros santos. Esta lista integral es llamada Canon de las Escrituras. Comprende para el Antiguo Testamento 46 escritos, ¿no? Esto lo vemos aquí, 46 escritos, y para el Nuevo Testamento 27.
¿no? En total hacen un número de 73 libros. Algunos de ellos no están contenidos en las Biblias protestantes, porque son los denominamos libros que para ellos son apócrifos, ¿no? Para nosotros no lo son, ¿no? Nosotros los denominamos deuterocanónicos más que apócrifos. Entonces, el canon también nos ilumina, ¿no? ¿Por qué yo tendría que aceptar estos libros y por qué no otros? La misma tradición, la misma iglesia ha determinado cuáles son esos libros a lo largo del tiempo y los factores que se utilizan para determinar cuáles son diversos, ¿no? El uso que se dio en las primeras comunidades, ¿no? La coherencia interna, todos esos temas que hemos visto, la analogía de la fe, ¿no? La autoría de estos libros, realmente los autores han sido personas autorizadas, ¿no? para difundir el mensaje de Dios, y la iglesia misma ha ido quitando otros denominados apócrifos a los que le faltaba, ¿no? O que sea un autor válido, reconocido, o el poco uso que se les daba, o elementos fantásticos que no tienen que ver con la verdad, o faltas de coherencias internas en las enseñanzas de estos libros, ¿no? Entre otras cosas. Entonces, esto es básicamente lo que nos enseña el catecismo para poder acercarnos a las escrituras, ¿no? En resumen, lo que nos está diciendo es que la Biblia la podemos leer efectivamente de manera personal, pero el católico tiene que basarse también en el conjunto, todos estos más de 2000 años en que se ha formado este conjunto válido para interpretar la propia escritura. El católico, si bien es cierto, puede leer la Biblia solo, pero cuando encontramos la compañía de los santos, los padres de la iglesia, el magisterio de la iglesia, de la tradición, de los escritos teológicos válidos, encontramos una riqueza muchísimo mayor y encontramos ahí nuestra propia identidad. Leer la Biblia solos se puede hacer y se debe hacer, pero también es un riesgo para cada persona. Justo hoy día, conversando con una persona, me dijo, padre, yo cuando hablo a la gente le hablo mucho de la parábola del buen pescador. Decía, la parábola del buen pescador, ¿cuál es esa? Le digo, esta cuando dice el Señor, hay que mejores enseñar a aprender a pescar que darle pescados a la gente. Y yo dije, no, está sacando eso, ¿no? Entonces, hay mucha ignorancia respecto a la escritura, ¿no? Y eso ya es un tema personal, ¿no? Pero bueno, para leer la Biblia hay que tener en cuenta que no es un libro que está escrito como una novela, que tiene un prólogo, que tiene un inicio, se va desarrollando la trama y al final tiene pues un final feliz o trágico, ¿no? Y los personajes se interrelacionan. No, la Biblia no es, no es precisamente una historia narrada en esa lógica más occidental, ¿no? Que oriental. De hecho, la palabra Biblia es en plural, del griego, que significa libros. Entonces en la Biblia vamos a encontrar una distribución que no coincide necesariamente tampoco con los tiempos históricos, ¿no? Por ejemplo, el libro de los Macabeos, que aquí vemos vamos a agrandar un poquito esto, ¿no? Ahí Macabeos, que está más o menos después, estos son los libros en amarillo, están el Pentateuco, ¿no? De ahí vamos a encontrar todos los libros históricos, así se les denomina, los que están en naranja, y al final de esto vamos a encontrar Segunda Macabeos, Primera y Segunda Macabeos, pero Macabeos son unos años antes de que Jesús. Y el libro de los Salmos, estamos hablando de cientos de años, entonces ni siquiera hay un orden cronológico. La mentalidad de la distribución de la Biblia es más por géneros, ¿no? Tiene una correlación también histórica, por supuesto, ¿no? El Génesis está antes definitivamente que el Éxodo y el Éxodo está antes que el Deuteronomio, ¿no? Pero no es el único criterio que se utiliza para la distribución de la Biblia. Vamos a encontrar que es un criterio de acuerdo a los géneros bíblicos y un orden cronológico también en la medida de lo posible, ¿no? Por eso vamos a encontrar aquí ¿no? Los libros, el Pentateuco en amarillo, los libros históricos en naranja, los libros poéticos y sapienciales, ¿no? Y los libros proféticos en el Antiguo Testamento, ¿no? Y el Nuevo Testamento vamos a encontrar los evangelios en moradito,
Hechos de los Apóstoles, que está solito ahí, no tiene una... y las epístolas o las cartas de los distintos apóstoles o sucesores de ellos, y las epístolas en general y las epístolas católicas, ¿no? La diferencia entre las epístolas del Nuevo Testamento en azul y las católicas es el público objetivo. Las epístolas que están al comienzo tienen un destinatario específico: los corintios, los efesios, los hebreos, ¿no? Tito, Filemón, y las epístolas católicas tienen un destinatario más universal, ¿no? Entonces, eso hay que tener en cuenta para la lectura de la Biblia, ¿no? ¿Uno puede leer la Biblia de principio a fin? Sí, uno puede hacerlo. Pero va a haber un momento en que uno se va a perder, porque hay textos que son evidentes y que tienen una enseñanza universal para todos, sin necesidad de un conocimiento previo, pero hay textos que también requieren un análisis del contexto histórico, el contexto. Cuando uno llega al libro de Levítico, que está dirigido a la tribu de Leví, a los sacerdotes del Antiguo Testamento, vamos a encontrar una serie de indicaciones acerca de animales y sacrificios y quemar y poner esta parte del animal, esta parte no, tiene que vestirse de tal manera, tiene que vestirse de otra, tiene que lavar las manos. O sea, uno dice, ¿qué tiene que ver esto conmigo? ¿Qué tiene que ver? Son libros que ya han caducado en su práctica, ¿no? En las prácticas que enseñaban, pero no en el contenido último que tienen acerca del sacerdocio, por ejemplo, ¿no? Bueno, ¿qué más acerca de la lectura de la Biblia? Cuando a mí me preguntan, le digo, bueno, la lectura es libre. O sea, tú agarra tu Biblia y léela. Léela. Algunas personas que diariamente abren la Biblia y encuentran un pasaje y lo leen, ¿no? Eso es bueno. Porque la escritura tiene, una de las maravillas de la escritura es que es un libro para todos. O sea, algo tiene que decir al sabio y al ignorante, al pobre y al rico, ¿no? Al que está solo y acompañado, al sacerdote o al laico, al niño y al anciano. Siempre la sabiduría de la Biblia es para todos. Hay textos, vuelvo a decir, que requieren un conocimiento más profundo, pero en general la Biblia tiene enseñanzas para todos, ¿no? Cuando uno lee las parábolas del Señor, si bien es cierto, necesita una interpretación específica, que él mismo da, ¿no? La parábola, por ejemplo, del sembrador. Los apóstoles estaban con una cierta interrogación en la cabeza: ¿qué significa la semilla entre los abrojos, o en tierra seca, o entre las piedras? Y el Señor mismo explica, ¿no? Pero no lo hace con todas las parábolas. Pero la persona de a pie puede entender qué significa cuando se le pierde una moneda, o cuando encuentra un tesoro, o cuando tiene una perla de gran valor, o cuando va a pescar. Aunque no ha sido de pescar, sabes qué significa pescar y qué puede implicar la expresión pescador de hombres. O cuando se habla del samaritano que ayuda, o sea, hay que leer la Biblia, ¿no? Pero también, evidentemente, vamos a encontrar guía, ¿no? Para poder leer la escritura. Una de ellas es un plan de lectura. Hay muchos. Yo les voy a pasar ahora uno. Hay muchos planes de lectura que uno puede hacer de manera sistemática y aprendiendo también algún tipo de criterio para poder leerlo, en la escritura, ¿no? Uno puede ingresar también a un curso de Biblia, ¿no? Sea que te inscribas a algo en vivo, sea que lo veas en YouTube, o sea, las posibilidades son casi infinitas, ¿no? Vas a encontrar laicos, sacerdotes, cursos dinámicos, cursos aburridos, cursos muy bien estructurados, cursos a la medida para niños. O sea, aquí el interés tiene mucho que ver, ¿no? Una de las formas de leer la Biblia también es la lectio divina. La lectio divina es esta forma de ver la escritura en un conjunto más grande, ¿no? La lectio divina se dedica a leer a veces el texto del día, o a veces se puede escoger, hay varios tipos de lectio divina. Ustedes pueden buscar en aplicaciones para sus celulares o dispositivos, donde van a encontrar esto, o comprar libros que contienen ¿no? Toda esta enseñanza. La lectio divina es la palabra en sí misma que se lee. Vamos a encontrar, de acuerdo a esta palabra, qué nos enseña la iglesia, qué nos enseñan los santos, el magisterio, las encíclicas, los documentos de la iglesia que iluminan esta palabra que has leído en la escritura. Vas a encontrar también textos espirituales, una interpretación espiritual: ¿qué me dice esto a mí? ¿Qué le dice a un santo en concreto? Vas a encontrar una aplicación en tu vida, vas a encontrar una manera de orar,
la lección divina es una de las grandes riquezas de la Iglesia y yo recomiendo siempre que se lea y que se practique, porque esto nos ayuda como católicos a encontrar en la Escritura y en la guía de la Iglesia, a través de los grandes santos, hombres y papas y enseñanzas, cuál es el criterio para entender el texto, ¿no? Y bueno, la Biblia también puede ser un libro de consulta también, ¿no? O sea, uno puede decir, ver incluso en la misma Biblia, puedes encontrar al final qué me dice la Biblia acerca del pecado. Y la misma Biblia o en alguna página web, en algún sitio, te va a decir, este texto y este otro te van a iluminar acerca de esta realidad. ¿Qué me dice la Biblia acerca del matrimonio? O del estudio, o incluso de los pecados distintos, ¿no? La ira, la lujuria, de la soberbia. ¿Qué me dice la Biblia acerca de la historia? Entonces, es un libro también de consulta al cual siempre tenemos que acudir. Repito, tú buscas Biblia, María. Ahí está, al toque nomás te va a salir texto, Lucas, Mateo, tal, vas a encontrar. Entonces también es un libro al que podemos acudir para temas concretos o para situaciones concretas. Hay también qué leer cuando estás alegre, qué leer cuando estás deprimido, qué leer cuando te sientes solo. La Biblia tiene muchísimo que decir, entonces también puede utilizarse como consulta. Y la otra forma de leer la Biblia pues es leer el catecismo, ¿no? Porque en el catecismo, como hemos dicho, mientras va desarrollando el catecismo, las distintas dimensiones de nuestra fe, va recogiendo la Biblia, va recogiendo padres de la iglesia, va recogiendo textos del magisterio. Es una forma también de leer la Biblia de manera indirecta, pero efectiva, ¿no? Bueno, y avanzamos con respecto al catecismo, ¿no? El catecismo, ya hemos tratado de decir algo de la Biblia, hay muchas cosas que decir, pero bueno, no tenemos mucho tiempo. Y respecto al catecismo, me preguntaban también cómo leer el catecismo. En realidad, lo que tenemos que saber acerca del catecismo es que es todo lo que un católico debe creer, celebrar, vivir y orar. Y esto se deduce directamente ¿cómo estamos acá? Uy, se me pasó ya. ¿No? El catecismo de la Iglesia está dividido en 4 partes, ¿no? El credo, lo que tenemos que creer, los sacramentos, lo que tenemos que celebrar, la vida en Cristo, la vida moral, lo que tenemos que vivir moralmente, y la oración, lo que tenemos como el católico ora. El catecismo se convierte en una guía para que el católico pueda, con una estructura mental. Recuerden que el cristianismo al comienzo se consideraba pues un camino racional. Por eso es que muchos filósofos y muchos sabios de la antigüedad abrazaron la fe porque encontraron una coherencia, una estructura. Cuando tú analizas solamente desde fuera, desde un punto de vista racional, objetivo, las enseñanzas de la Iglesia Católica, hay una coherencia tan hermosa como la encuentran los astrónomos pues, en el cielo, ¿no? O los biólogos en los animales, en las estructuras moleculares, en los distintos elementos de la naturaleza. Nuestra fe tiene esa connotación porque es Dios el creador de nuestra fe, ¿no? Del depósito de la fe. Es una estructura interna hermosa que satisface los corazones racionales, afectivos. Entonces, esto es lo que quiere mostrar el catecismo, ¿no? Que hay una estructura en nuestra fe, ¿no? O sea, como decía Pedro, hay que dar razones de nuestra esperanza. ¿Los católicos tenemos razones? Por supuesto que sí. ¿Por qué los católicos afirmamos que el aborto es un pecado intrínseco en todas las situaciones, aunque sea por violación de todo? Tenemos razones para afirmar eso. ¿Por qué la Iglesia Católica afirma que los sacerdotes tenemos que vivir la pobreza, la obediencia, la castidad? Hay razones para afirmar eso. ¿Por qué la Iglesia Católica afirma que hay que respetar la vida humana incluso hasta el final, contra la eutanasia, y hasta hace poco, que no se definió, el Papa ya lo definió, contra la pena de muerte? Tenemos razones para afirmar esto. Y son razones fundamentadas, por supuesto, en la revelación, ¿no?
O en la naturaleza humana, en la mente, nosotros podemos llegar a esto bajo la luz de la revelación. Entonces el catecismo no es un libro si alguno quiere leerlo de principio a fin, bueno, pues que se lea, ¿no? O sea, no hay ningún problema. Este libro, si tú te animas a leer el catecismo empezando hoy día, poco a poco vas a encontrar pues una riqueza tremenda, ¿no? Vas a encontrar una luz. Pero básicamente el catecismo es un libro también de consulta, ¿no? Vamos a encontrar aquí diversos temas y de hecho creo que todos los catecismos tienen al final un apéndice con todos los temas que uno puede encontrar, ¿no? Un índice denominado analítico, ¿no? Les pasa, incluso tiene algo que decir acerca del terrorismo, ¿no? De la conversión, de la justicia, de la ira, ¿no? de la libertad, acerca de la liturgia, acerca del diablo, los mandamientos. Es decir, aquí este es en nuestro tiempo, porque esto es relativamente reciente, ¿no? Hay catecismos antiguos, pero este catecismo que tenemos, que viene después del Concilio Vaticano II y por instrucción del Papa Juan Pablo II, es una riqueza tremenda. Y de hecho, este libro, o el contenido de este libro, nos salva de las distintas posiciones en la Iglesia que quieren corromperla, ¿no? Hay posiciones de sacerdotes. Si un sacerdote viene y te dice en la confesión o en una homilía que convivir y no este es normal y no es pecaminoso, ¿no? O que robar hasta cierta cantidad no es un pecado, tú le dices, buscas en el catecismo qué cosa es el matrimonio, qué cosa es la convivencia, qué cosa es el robo, y le dices, padre, aquí en el catecismo dice. Y por eso muchas posiciones liberales en la iglesia quieren descartar, detestan este libro. Para ellos que nunca hubiese existido. Porque aquí está consignado como magisterio de la iglesia todo lo que tenemos que creer. Y si tú quieres creer algo de manera personal, lo puedes hacer. Pero si contradice lo que dice el catecismo, ¿no? Entonces estás claramente puedes estar entrando incluso a una herejía. Por eso estas personas, incluso sacerdotes, obispos, liberales, que quieren enseñar cosas porque les parece que así debe ser, acá está. También está la Escritura, por supuesto, pero la Escritura, como hemos dicho, es sujeta a interpretación. ¿Quién interpreta la Escritura? El Espíritu Santo es el que nos ilumina. Y este libro contiene esa interpretación que está justificada en la Biblia, en los padres de la Iglesia, en el magisterio vivo de la Iglesia, la tradición viva, el magisterio continuo permanente oficial de la Iglesia, que se basa en la promesa del Señor de que estará con nosotros hasta el fin de los tiempos. Esta promesa chiquita que aparece al final de Mateo del Señor y que nos dice, estaré con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos y las puertas del infierno no prevalecerán, ¿no? ¿Qué nos está diciendo el Señor? Que la asistencia de la verdad y el Espíritu Santo estará hasta el final. ¿Cómo? Con documentos como este. Entonces, este catecismo pues abarca Sagrada Escritura, tradición, magisterio, ¿no? Que son todas las dimensiones de la Iglesia Católica que están consignadas aquí. Esta es una riqueza tremenda que no tenían nuestros padres de esta manera, el último catecismo, ¿no? Del año 82, la primera edición, 85 la segunda, ¿no? Y aquí está el tema, ¿no? Tampoco se trata de ser, nosotros no somos, el catecismo no se define pues por un libro que nos dice cómo ser, y, pues, evidentemente no se trata de decir esto es la Iglesia Católica, no tratamos de ser reduccionistas, pero la riqueza que se recoge aquí nos define como católicos, ¿no? O mejor dicho, la definición de católico que ya está, digamos, dada, el catecismo trata de conocerla y sistematizarla. A las personas que no les gusta mucho la sistematización y para las que la fe es un acto del corazón y no tanto de la cabeza, bueno, les afectará y dirán, pues no, pero para mí como sacerdote es una de las grandes riquezas de la iglesia porque yo sé a dónde ir. Incluso Dios nos libre. Si el Papa se raya y nos dice, ya a partir de ahora, no sé, pues ya María no es virgen,
Pero digo, Santo Padre, la Iglesia ha mantenido esto, incluso lo condena en varios concilios, ¿no? Que quien niega esto está fuera de la Iglesia. Si usted, Santo Padre, quiere ir contra esto, bueno, usted es libre de hacerlo, pero ya no se considera alguien católico, ¿no? No sé, tampoco quiero ser radical, ¿no? Porque y seguro van a haber sacerdotes que ni siquiera lo conocen, este libro. Pero, repito, para mí por lo menos es una orientación, es una guía, es una bendición que me ayuda también en mi camino y me ayuda también a proponer la Iglesia Católica como es, ¿no? La Iglesia Católica es abierta y siempre podrá adaptarse a los tiempos, pero las verdades eternas no se deben tocar, no se deben tocar, ¿no? La santidad del matrimonio, la sacralidad de la vida, Dios como Trinidad, María como un papel protagónico en la historia de la salvación, la historia del mundo, ¿no? El sacerdocio, el matrimonio, son verdades eternas que el Señor ha decretado y que nadie puede tocar por más que lo justifique de muchas maneras, ¿no? Pero bueno, el catecismo, la lectura básicamente es una lectura de consulta, pero creo que todos deberíamos familiarizarnos con su lectura y consultar. Cuando tu hijo, tu sobrino, un amigo del trabajo te dice, oye, ¿cómo es esto de la castidad? ¿Cómo es posible que la Iglesia niegue que tengamos relaciones sexuales? Tú dices, pucha, así como buscas. Agarras tu catecismo, castidad, pureza, fornicación, acá está. Y te instruyes. Y el catecismo mismo te manda, como no, este es un libro limitado, te va a mandar a textos de la Iglesia que tú puedes consultar en internet e enriquecer y enriquecer el contenido de tu fe. Y así la puedes mostrar y expresar de una manera más completa. Vivirla tú y transmitirla así, ¿no? Bueno, eso, no sé si hay alguna consulta, duda, comentario, crítica, todo es aceptado. ¿Todo claro? Leoncio, dale, Leoncio. Padre, ahí le escribí un par de cositas. Entiendo que el catecismo está íntimamente relacionado con el catolicismo, ¿cierto? Así es. O sea, no existe el catecismo para nuestros hermanos evangélicos, protestantes. Ellos no lo utilizan ni siquiera como libro de consulta, nada. No, de ninguna manera, porque para ellos, como es la sola escritura, y a ti nadie te debe decir cómo interpretar la escritura, porque es un trato directo tú y Dios. Por eso, repito, existe tantas confesiones cristianas, ¿no? Evangélicas, protestantes, porque la interpretación es única. Entonces, a mí nadie me va a decir cómo interpretar la fe. ¿Y qué va a ver un libro que a mí me dice que tengo que interpretar de una manera? Yo lo quiero interpretar como a mí me inspira el Espíritu Santo. Entonces, no tienen ellos ni siquiera, tampoco tienen jerarquía de la Iglesia. Nosotros tenemos el Papa, los obispos, los cardenales, ¿no? Los sacerdotes. Tampoco no creen en la tradición, ¿no? Para ellos es solo la Biblia, y lo que diga un padre de la Iglesia que defiende a María, o defiende la Eucaristía, o defiende el sacerdocio, para ellos no tiene ningún valor, porque no lo encuentran en la Biblia, y tampoco, y menos van a encontrar un magisterio, porque el catecismo es parte del magisterio, la enseñanza de la Iglesia, que te dice y te orienta en la interpretación correcta de lo que es nuestra fe. Evidentemente, para ellos esto no tiene ningún valor, ¿no? Para nuestros obispos católicos alemanes, ¿existe el catecismo o no? ¿No lo consultan o qué? Lo que pasa es que bueno, es un tema peleagudo, ¿no? Ni el Papa sabe qué hacer ahí, porque ya prácticamente hay un cisma de facto, ¿no? Ya la Conferencia Episcopal Alemana ya ha creado su propia fe y ya pues tienen el poder hacerlo, ¿no? Que Dios lo juzgue, porque realmente, repito, ni el Papa podría hacer algo. Sería una De hecho, secta. está intentando hacerlo. Pero, ¿qué se hacía antes? Se excomulgaba, ¿no? Tú excomulgabas, el Papa decía, te excomulgo, y la excomunión no solamente era un tema religioso, era un tema social. Una persona excomulgada estaba apartada de la sociedad, una sociedad cristiana.
Pero hoy en día que la sociedad no es cristiana, tú dices, te excomulgo, y la gente se ríe, no importa un pepino que te excomulgue, y a los obispos les importará poco que los puedan excomulgar, ¿no? Entonces, es un tema bastante, hay que orar mucho por la sociedad alemana, porque hay un cisma, una separación evidente en la enseñanza de la iglesia y una ruptura con toda la continuidad, con todo lo que hemos dicho, ¿no? Con todo ¿Qué lo dirá que... Monseñor Ratzinger? Pobre Papa, ¿no? Está realmente es un misterio, ¿no? Lo que ha rodeado su renuncia, ¿no? Sabremos algún día exactamente qué pasó. Lo No, que se intuye es por me la refiero que, presión. Sí, claro, sí. me refiero a que él conoce muy bien a, Ah, sí, a sus porque sacerdotes alemanes, ¿no? ha pertenecido a esa iglesia alemana, ¿no? Sí, no debe estar sufriendo muchísimo, ¿no? Por ese tema, definitivamente. El tema del cisma alemán un dolor en el corazón de Cristo, ¿no? Tremendamente, ¿no? Es una negación abierta a la autoridad del Papa, es una negación abierta a la doctrina moral de la Iglesia, a las costumbres, y ya ellos están practicando todo, ¿no? El tema ya no es celibato sacerdotal, ya el sacerdocio femenino ya está en camino, el tema del aborto, el tema de los homosexuales, la comunión a los divorciados a casar. O sea, es por eso que decíamos que hay una coherencia interna. Cuando tú quitas algo de la fe, todo lo demás cae. Por eso el diablo es muy astuto y ataca específicamente. Cuando tú escuchas, por ejemplo, católicas, ¿cómo es? Por el derecho a decidir, que son personas que están a favor del aborto, ¿no? El diablo quiere abrir una rendija, ¿no? Quiere que socialmente y a nivel de iglesia se acepte algo que parece inofensivo. Ya, no lo es, ¿no? El tema del aborto, porque mueren inocentes. Pero tú dices, bueno, pues aceptemos este tema, total, ya tanta presión y tanta lucha, hay que contar caminos para... Pero si tú aceptas que desde la concepción el ser humano ya no es persona, ¿no? Y que tú puedes disponer de un conjunto de células, estás negando directamente el concepto de persona con el que definimos nosotros a la Santísima Trinidad. Porque el concepto de persona, Padre, Hijo, Espíritu Santo, tiene que ver con el concepto de persona, porque estamos hechos imagen y semejanza de Dios. Si tú niegas eso, inmediatamente todo el edificio cae. Ya nada queda por defender. Y va a ser un proceso de dominó. Por eso que la Iglesia Católica, por lo menos la Iglesia oficial, la católica, que lucha porque estas cosas no se acepten y nunca las aceptará, Dios mediante, en la Iglesia Católica de manera oficial, es porque sabemos que va a haber un efecto dominó. El sacerdocio femenino, vamos a aceptar que las mujeres, pero si tú aceptas a mujeres en el sacerdocio, no es por un tema de machismo, ¿no? No lo negamos por un tema de machismo, sino porque el sacerdote es esencialmente, intrínsecamente imitador de Cristo, y Cristo fue hombre. Si negamos esa verdad, lo demás de Cristo lo podemos negar también. Entonces, es un tema delicado, no es solamente decir, unas verdades que al final, bueno, vamos a darle comunión a los divorciados a casar. Si tú le das la comunión a los divorciados a casar, estás diciendo que la Eucaristía, estás negando las palabras de Pablo, que dice que quien comulga la Eucaristía indignamente condena su propia condenación. Si negamos ese texto de la Escritura, ¿por qué no podríamos negar otros? Si negamos que el matrimonio es para toda la vida, ¿no? Lo que Dios unió no lo separa el hombre. Si negamos ese texto, ¿por qué no podríamos negar otros? Acerca del robo, acerca de la mentira. Entonces, claro, si Alemania, los obispos alemanes comienzan a negar estas verdades, todo cae. Ya no es catolicismo, ya perdió su esencia de catolicismo, porque hay un catolicismo sólido, ¿no? Contundente, que no puede negarse, ¿no? Y si lo niegas en alguno de sus aspectos, ya estás corrompiendo en el corazón nuestra fe. Padre, mi última pregunta, y disculpe, el catecismo se consolida con el Concilio Vaticano II en 1985, he leído.
O sea, antes, ¿qué cosa? No, siempre han habido catecismos. El catecismo es, la palabra catecismo, catequesis y catecumenado viene a ser la instrucción de las personas que se acercan por primera vez a la fe, los catecúmenos, y la enseñanza de la iglesia. Esto siempre ha existido, de alguna u otra manera, no necesariamente escrito, pero ya desde que existe la escritura, se ha tratado de tener una especie de compendio, ¿no? de la síntesis de las verdades, que han ido comprendiéndose a lo largo de los siglos. Siempre han existido catecismos, tal vez en las primeras épocas del cristianismo no, porque la transmisión era más oral que escrita, pero cuando la escritura ya comenzó a imponerse en la sociedad como medio de transmisión de conocimiento, han comenzado a aparecer los catecismos. Entonces vamos a encontrar diversos catecismos en diversos lugares del mundo. Pero este catecismo, hay un catecismo anterior que, que tiene como 200 años de antigüedad o más. Existía ya un catecismo para la Iglesia Universal, ¿no? Porque existían catecismos locales, digamos. Este catecismo, que es el último, viene como una consigna del Concilio Vaticano II, que fue en los años 60. El Concilio Vaticano planteó la necesidad de tener un nuevo catecismo en el que se basase en todas las verdades de fe y fuera válido para toda la Iglesia Universal, en todos sus componentes, ¿no? Y es en el año, con el Papa Juan Pablo II, cuando recién él manda redactar este texto y él mismo lo publica y lo pone como magisterio de la Iglesia, ¿no? Entonces, ¿catecismo existió siempre? Sí. Pero, digamos, como lo tenemos ahora, realmente cuando uno lo lee y dice, acá realmente está todo lo que nosotros tenemos que conocer, vivir, celebrar, practicar, orar. Es impresionante la cantidad de sabiduría católica que encontramos aquí, ¿no? Gracias, padre. Ok, gracias hermanos por la atención, gracias padre por su charla. Y seguramente podrían presentarse algunas consultas. A través de Fernando Granas, si nos permite, podríamos hacerle llegar estas consultas, ¿no? Por Sí, parte claro. de nosotros, muchísimas gracias, padre. Les estoy pasando ahí en el chat un plan de lectura durante todo un año, los 305 días de año, para que puedan leer, ¿no? Y les voy a pasar también un link de, justo buscando, encontré un link de acerca del catecismo, que es muy, muy ágil, muy bueno. Lo voy a pasar ahorita. Está en varios idiomas incluso, para poder conocer el catecismo, ¿no? ¿Ya? Listo. Bueno, muchas gracias por la invitación. Los tengo en mis oraciones, oren también por mí, para que pueda ejercer mi ministerio con santidad, como el Señor me pide. Oración por los sacerdotes. Su bendición, Padre. Les doy la bendición entonces. El Señor esté con ustedes. Y con su Y espíritu. con tu Y espíritu. la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, sobre sus comunidades, sobre su iglesia, parroquia, movimiento, y permanezca para siempre. Amén. Amén. Amén.